Muy buenas a todos, sean más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas FM Online. Les habla Fabricio Gamarra y estoy con mi compañero Joaquín Sirich. Joaquín. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, querida audiencia? Estamos muy contentos de estar acá un sábado más. Esperemos que disfruten los temas que vamos a tratar hoy. Así es, hoy va a ser un día muy bueno, vamos a estar hablando más adelante de vuelta de la energía, ahora desde una mirada, bueno, estuvimos con Nicolás Foisac, a quien le mandamos un saludo, hablando desde una perspectiva del sector privado, de alguien innovador, de alguien que ve desde el campo de juego del mercado toda esta situación energética en el Paraguay. Y vamos a estar con el ingeniero Fabián Cáceres Cadogan. Él es alguien sumamente experimentado también en temas energéticos en Paraguay. Trabajó en la Andes, estuvo involucrado con Itaipú. Entonces vamos a tener la mirada desde el sector público también, entendiendo cómo funciona la matriz energética en el país, porque sabemos que nuestra energía es nuestro futuro. Y eso es lo que vamos a estar abordando con ellos hoy. Bueno, pero eso para el segundo bloque. Así es. Como siempre, nos gustaría empezar haciendo un pequeño repaso sobre las principales noticias económicas, tanto internacionales como nacionales, de la semana. Y creo que podríamos empezar hablando un poquitito de... ¿De qué será? ¿Qué será? De este tema que tocamos siempre, que viene a ser la administración Trump. Claro. Eh, Es que la economía mundial está marchando al rumbo de las noticias que salen de Estados Unidos, increíbles. Asimismo, hace años es así. Sí, Por algo Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Son los que marcan siempre tendencia y marcan el rumbo a seguir en el ámbito internacional. una vez estaba viendo un video de una persona que es del mundo de las finanzas, un finance pro, como dicen, Ujú. y mostraba cómo funcionan, digamos, las diferentes bolsas en las que él invierte, en la medida que sale a hablar el secretario del Tesoro o el presidente de la Reserva Federal o el presidente mismo del gobierno. Cómo se van comportando, porque es automático. Ujú. Los mercados reaccionan. La forma más rápida que tenemos de saber cómo la economía reacciona a algo es a través de los mercados, Así porque mismo. es el mercado, digamos, más... es la parte de la economía más instantánea. Entonces, por eso decimos, el mercado está últimamente bailando al compás de lo que sale de Estados Unidos. Está sumamente inquieto, podríamos decir. Exactamente. Creo que primero podríamos mencionar la alianza tan famosa que se hizo tan famosa últimamente de Elon En Musk la y Donald campaña, Trump. sí. Parece que se está cayendo un poco. Hubo un divorcio político, al Así parecer. mismo, parece que sí. Se están discutiendo en Twitter. Sí, lo que pasó, según informan medios, vamos a dividir entre lo serio y lo no serio. Bueno, lo serio sería aparentemente que el presidente Trump mandó al Congreso un proyecto de ley que ampliaría en el déficit presupuestario Ujú. americano. Y como sabemos, Elon Musk es una persona con fuertes tendencias liberales Así mismo. que busca la eficiencia del gobierno, el equilibrio fiscal, un modelo muy similar a lo que el presidente Milei de Argentina siempre busca. Por eso se hace esta propaganda de que en Estados Unidos intentaron copiar el modelo argentino, este nuevo modelo argentino. Ajá. Eso, como sabemos, es algo más mediático, pero al parecer la ruptura vendría de ese lado, vendría del lado de que el presidente Trump, está bien, hizo toda una campaña de este departamento de eficiencia gubernamental que iba a estar liderando Elon Musk, y finalmente actúa cuando las papas queman y tienen que mostrar de verdad sus intenciones. Bueno, manda un proyecto de ley que Ujú. amplía enormemente el déficit fiscal. Y hablando un poco al respecto, hizo mucho eco lo que dijo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Así es, así es. En las declaraciones que dio, eh, dijo dos cosas que sonaron muy fuertes. Una es que el mercado de bonos del Tesoro americano iba a experimentar tiempos difíciles. Así mismo. Y la otra que dijo fue que probablemente sea como una especie de crash.
Y a su vez, del lado de la administración, el secretario del Tesoro de la Scott administración Bessent. Trump, Scott Bessent, dijo en entrevista con CBS, el programa se llama Face the Nation, Ajá. dijo que los Estados Unidos de América nunca va a defaultear. Eso nunca va a pasar. Sí. El default es el impago. No Así pagar, mismo. no pagar los títulos de deuda. Y cuando uno escucha eso, ¿viste esta frase? No aclares que oscurece. Así mismo. Salir a responder, porque fue, en un sentido, fue una respuesta a lo que había dicho Jamie Dimon Sí, antes. y es más, dijo luego, en el mismo programa, en la misma entrevista, dijo, conozco a Jamie desde hace mucho tiempo y en su carrera ha hecho muchas predicciones de este estilo. Por suerte, ninguna de ellas se ha hecho realidad. Entonces, podríamos decir que, en efecto, fue una respuesta a lo dicho por Jamie Dimon. Claro, pero para mí con el, al menos en lo dialéctico, en lo que es el discurso, desacertada. Sí, porque como dijiste, no aclares que oscurece. Sí, Realmente cuando una persona de la calidad, del calibre de Jamie Dimon dice algo como lo que dijo, y el secretario del Tesoro tan rápido y tan enseguida sale a decir en una entrevista en un programa que no va a pasar, realmente se siente como que están tratando de ocultar algo. y encima haciendo algo que es como una ley no escrita de no pones la palabra default al lado de Estados Unidos nunca. Mm, O sea, el mercado de deudas, el mercado de bonos de soberanos, el principal instrumento que existe son los bonos del Tesoro americano. así mismo. Y son uno de los grandes instrumentos que uno puede mirar para saber cómo se está comportando los diferentes mercados. Porque cuando uno quiere, por ejemplo, seguridad, invierte en bonos del Tesoro americano. Claro. Por ejemplo, algo muy común en Estados Unidos es que las personas millonarias, cuando van a heredar cosas, cuando están preparando la sucesión de, de su patrimonio, heredan bonos del Tesoro Ujú. para que el hijo que vaya a heredar pueda recibir completamente seguro, no una transferencia bancaria, no algo que pueda perder valor, sino que pueda estar seguro de que eso va a quedar mínimamente en el monto en que lo recibió, pero creciendo si es que deja ahí el dinero. Así mismo. Y como estábamos hablando recién, los mercados son hipersensibles a declaraciones, informaciones como esta, entonces toca ver cómo van a reaccionar. Así es, así es. Hablando también un poquitito sobre la administración Trump, Ujú. y volviendo al tema de los aranceles. Algo, claro, claro, eso también iba a decir, algo muy importante. Al parecer, esta ruptura que ahora se dio entre Trump y Musk empezó cuando empezó el tema de los aranceles. Sí. Ahora yo recuerdo, se me vino y quiero comentar, cuando Elon Musk publicó un video de Milton Friedman en el Ujú. cual hablaba de las diferentes ventajas que tiene el comercio internacional, sobre todo cuando no tiene barreras. Porque Milton Friedman, muy en su estilo, muy didácticamente como un profesor, explicaba para la cámara, esto es un video viejísimo, tendrá 40 años, con un lápiz, Ujú. y mostraba, este componente vino de tal lado, este otro se pudo fabricar porque en tal lado tienen este tipo de árboles. Todo es tipo el carbón que sale de acá viene de otro país. Y mostraba cómo el mercado logra llegar a un producto eficiente Ujú. a través de el comercio Claro. internacional. Y cuando hablaba de eso decía, por eso es tan importante que el comercio internacional tenga las menores trabas posibles. Eso él publicó cuando se hizo el primer anuncio, ¿te acuerdas? Con esos carteles en esa rueda de prensa Sí, tan conocida, ¿verdad? Ahí creo que fue cuando empezó todo. Y se, probablemente. y se empezó a fracturar esa alianza. Y yendo, hablando del tema de los aranceles, ¿Sí? Trump dice que aumenta los aranceles al 50%, el de acero y el de aluminio desde junio de este año, para proteger la industria local. Para proteger la industria local. Así mismo. Hija. Esa es siempre su fundamentación a la hora de usar los aranceles. Ahora, ¿quién está pensando en los consumidores americanos en estos días por la Casa Blanca? Lo dudo mucho. O sea, eh,
obviamente que Estados Unidos es un productor muy importante de un montón de materiales y demás, acero entre ellos, justamente. Y sí, pero lo que pasó con la economía de los Estados Unidos es que gradualmente las empresas americanas dejaron de producir en suelo americano. Claro, Buscaron abrir fábricas, abrir sus manufacturas en otros países. claro. No estamos en la época de Andrew Carnegie, el gigante del acero americano, como bien sabemos, que fue básicamente la persona que revolucionó toda esta industria, allá cerca de la revolución industrial. Mm. Entonces, bueno, hoy en día Estados Unidos no tiene ese perfil económico, no, Ya no. ya no. Pero bueno, eh, y Trump insiste con los aranceles y vamos a ver cómo se va sucediendo los hechos, porque con China está difícil. Habían hecho una pausa, ambos acusan de no cumplir esa pausa, de que quieren negociar, pero el presidente chino no quiere, de que es un tipo muy duro. De Ujú, hecho, esas fueron declaraciones de esta semana en la que Trump decía, me gusta Xi, me cae muy bien, pero es muy difícil negociar con él. ujú. Bueno, como última noticia internacional de hoy, el Banco Central Europeo bajó su tasa de interés en 25 puntos básicos por menor inflación. Ujú. Y también Bulgaria se unirá a la zona euro. Ok, va a adoptar el euro. Parece que sí, Ok. aunque con dudas internas siempre. Sí, cada vez que un país adhiere y busca entrar a la Unión Europea, como todo siempre hay una oposición al hacerlo y suele ser entre el 40 y 60%. Pasó cuando Inglaterra quiso salir de la Unión Europea con el Brexit, Ujú. que la gente no creía que iba a salir. Sí. De hecho, muchos decían, ¿para qué vamos a votar si es imposible que salgamos? Ujú. Y resultó que ganó la opción por el salgamos. Dicho sea de paso, el Brexit, yo recuerdo que estudié el caso del Brexit. Ujú. Fue un caso de mucha desinformación, la verdad. Sí, totalmente. La fundamentación que dio el partido de derecha, porque Ajá. fue realmente un movimiento de derecha en Sí, los Inglaterra, conservatives. los conservativos. Fue una campaña de mucha desinformación. Ajá. Ellos decían que estaban pagando mucho a la Unión Europea, que estaban mandando tanta parte de sus impuestos a la Unión Europea y realmente al hacer la investigación uno se da cuenta que no fue así. ¿No? No. Ok. Hicieron creer a la gente que Inglaterra estaba perdiendo dinero al estar en la Unión Europea. ¿Y cuál fue el objetivo? Esto ya fue hace varios años. ¿Cuál fue el objetivo central de la salida? Independizarse. O sea, ser una Eh, zona eh, económica independiente de la Unión Europea. Más o menos como la idea que Trump tiene hoy de fortalecer O- la nación. ok, ya. Y esa había sido, sí, esa había sido la principal propuesta de Boris Johnson en su momento. Así mismo. Que hoy ya no es el primer ministro inglés. Pero en su momento lo fue y fue muy controvertido. Tenía unos índices, Sí, creo que popularidad empezó como uno de los mejores y terminó como uno de los peores. fue una figura muy controversial, la verdad. Sí. Bueno, en el ámbito nacional, en abril de 2025 la deuda pública subió 9,4% a 9,4% interanual, alcanzando el 41,3% del PIB impulsada por un mayor endeudamiento externo. Ok. Y tenemos el gráfico de composición de la deuda del sector público total. Ujú. La capitalización del BCP es la parte más pequeña, es solamente 2,6%. Los bonos locales representan el 8,7%. Las multilaterales y bilaterales representan el 43,6%. Los bonos internacionales representan el 41,9% y otros son 3,2%. Mira qué interesante. Según este gráfico, le debemos más, en teoría, a bancos y organismos multilaterales y bilaterales que en instrumentos de bonos internacionales. Así mismo. Ahora, si sumamos, obviamente, los bonos que están en el sistema local y internacional, ahí sí, eh, tenemos más deuda Sí, emitida así que mismo. deuda contraída con estos organismos. Y como última noticia nacional, Ujú. el sistema bancario creció 14,3% en activos, alcanzando el 69,7% del PIB. Las colocaciones netas lideraron este aumento. Qué buenísimo. Estamos viendo
últimamente mucho también en la facultad la dinámica de lo que es el sistema bancario en Paraguay. Y ayer salía también un dato de que el total de depósitos en el sistema bancario es de 22.026 millones de dólares. Así mismo. ¿Cuánto, cuando vos pensás en ese número, decís, cuánto estará por fuera del sistema bancario? Porque depósitos por 22.026 millones, yo creo que podemos decirlo, está clarísimo, hay muchísimo dinero más que no está Está bajo el depositado. colchón. Sí, que no está depositado en los bancos. Y mi pregunta de debate en el grupo de estudio de la facultad era, ¿creen que hay un 100% de este monto por fuera, mayor, igual o menor que, que lo que vemos en el dato? Sin embargo, por suerte podemos ver que realmente el sistema financiero oficial, el sistema financiero formal está realmente creciendo y cada Sí, sí. año, cada mes, cada vez que salen estos indicadores se ve que realmente está creciendo y la gente está confiando, está decidiendo tener sus colocaciones en bancos. Es que eso totalmente, una de las razones por las cuales nuestro sistema bancario es eh, un sistema bancario muy bueno, aunque tengamos una economía todavía pequeña, es no solamente porque ya sabemos que el BCP es un gran regulador y un buen garante de la estabilidad financiera del país, sino que realmente en el Paraguay existen empresas y empresarios a su vez muy buenos, muy innovadores, muy Ujú. responsables en lo que es el quehacer bancario, Así mismo. porque todos sabemos que si uno no confía en su banco, no va a tener su dinero ahí, no va a usar los instrumentos que el banco le ofrece, jamás va a desarrollar una vida financiera eh, para hacer su vida o sus negocios, ¿verdad? Entonces, tener un sistema bancario confiable siempre es muy bueno para que una economía se desarrolle. Así mismo. Llegó el momento de mandar a la pausa y estaremos de vuelta luego con el invitado. Sean todos más que bienvenidos al Econocast. Estamos con el ingeniero Fabián Cáceres Cadogan y el director del Observatorio Económico del Poder Legislativo del Club de Economía, Álvaro Cáceres. Álvaro, ¿Qué tal? Primero que nada, agradecerle a Fabri y a Joaquín por la invitación. Organizamos todo esto justamente en un after del club así rápidamente. Y nada, vamos a comenzar. sí, Así mismo. Bueno, estamos con el ingeniero Fabián Cáceres Cadogan. Es ingeniero electricista por la Universidad Federal de Río Grande do Norte, Brasil. Es máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Asunción y es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Es jubilado luego de 38 años como funcionario de la ANDE, donde ocupó los cargos de director de planificación, gerente comercial, gerente técnico en 2 oportunidades y es jubilado desde julio del 2022. También es jubilado de la FP1, Facultad Politécnica de la Universidad Nacional, y fue profesor titular de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Electricidad desde el año 1998 durante 25 años. Y fue director de la carrera de Ingeniería en Electricidad entre los años 2008 y 2016. ingeniero, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, Joaquín, Fabricio, Álvaro. Para mí es un inmenso placer estar compartiendo con ustedes este programa de Econocast, donde se tratan temas actuales y que son de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. Así que un placer y estamos a las órdenes para lo que quieran consultarme. Lo que hablábamos con Joaquín es que nuestra energía es nuestro futuro Sí. como país y como el desarrollo que todos queremos, ¿verdad? Estábamos con un especialista en energía también hace poco, Nicolás Foisac, pero él es alguien del sector privado, un innovador, alguien que hace empresa dentro de ese rubro. Sí. Y decíamos que qué bueno sería también contar con la mirada de alguien que estuvo dentro del sector público, que estuvo en la ANDE, que conoce Itaipú, que pueda hablarnos de cómo ellos ven lo que ocurre en el desarrollo energético del Paraguay desde ahí. Entonces, esa es la visión que teníamos y por lo cual pensamos en invitarte, porque te estábamos buscando luego hablar sobre este tema, porque es muy actual y muy importante en todo el mundo luego.
Así mismo, Fabricio, mira, hoy en día no se concibe el desarrollo de un país sin energía. Así. La electricidad mueve todo, mueve el desarrollo industrial, el desarrollo de la medicina, el bienestar, la educación. Sin energía eléctrica el mundo hoy no funciona. Entonces es básico y fundamental disponer de energía eléctrica. Y ese es el gran desafío de todos los responsables del sector energético en cada país, ¿verdad? Y bueno, la energía eléctrica en nuestro país se inicia ya por 1910, Ok. cuando un italiano de apellido Carosio consigue una licencia para explotar alumbrados públicos y transporte de tranvías. Ajá. Y eso comenzó en el Gran Asunción, ¿verdad? Con el tiempo aparecieron algunas centrales térmicas. Apareció en Asunción, en Puerto Sajonia. Al principio con madera se quemaba eso y se generaba vapor, y con eso se generaba electricidad. Con el tiempo se reconvirtió en fuel oil. Después la electricidad llegó a Concepción, llegó a Luque, San Lorenzo, Fernando, y fue creciendo, ¿verdad? De a poquito. Eran pequeños sistemas aislados Ok. que básicamente eran más para alumbrado público, ¿verdad? La industrialización eléctrica muy poco llegó a nuestro país. Ok. Y eso, y eran empresas del sector privado. Después, en la década del 40, se nacionalizó. Y la ANDE nace allá por el año 1950 y algo, 54 aproximadamente. Ujú. Y su carta orgánica fue creada en el año 1964. Y es la ANDE como conocemos hoy en día, ¿verdad? Y la ANDE era muy pequeña en ese entonces, ¿verdad? Imagínense, hoy la ANDE tiene 1.800.000 clientes. Clientes encima de cada medidor. Detrás de cada medidor hay familia. La ANDE, la electricidad llega al 99% de la población en Paraguay. Paraguay tiene hoy en día alrededor de 7 millones de habitantes. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Cuando en sus inicios no teníamos más de 100.000, 150.000 clientes. Y bueno, en ese entonces ya se visualizaba que se necesitaba un desarrollo energético fuerte, y se estudió la posibilidad de generar electricidad de Acaraí. Ajá. En Acaraí, en la década del 70 se inician las obras, y allá por 1978 la central Acaraí se implementan las dos primeras máquinas de las 4 que tiene, de 50 megavatios cada una. Después les voy a hacer la equivalencia entre Acaraí, Yacyretá y Itaipú para que se entienda un poquito, pero Claro. vamos a arrancar. La energía hidroeléctrica limpia y renovable se inicia en el año 1978 con las dos primeras máquinas de la central hidroeléctrica de Acaraí. Acaraí estaba preparado para 4 máquinas de 50, pero el combustible que utiliza, que es el agua, el embalse de ahí de la Acaraí, no daba para las 4 máquinas. Entonces se tuvo que hacer otro embalse aguas arriba, a 20 kilómetros más o menos, y ese embalse se llama Iguazú, que es el embalse del Iguazú. Eso se hizo a finales de la década del 70, ¿verdad? Y con eso se pudo poner en servicio las últimas 4 máquinas de Acaraí. Con esas 4 máquinas teníamos 200 megavatios y esa energía sobraba para el Paraguay. Ya era más que suficiente. Wow. Para que tengan una idea, la central térmica que teníamos en Sajonia generó, lo máximo que llegó a generar fue de 40 megavatios. Ni siquiera una máquina de Acaraí. Y bueno, con esa energía que teníamos de Acaraí ya teníamos energía de sobra para los
150, 200 mil clientes que teníamos en ese entonces. Pero en el año 1973 se firma el Tratado de Itaipú. Ajá. En abril, en diciembre el de Yacyretá, que fueron negociaciones que se realizaron, el de Itaipú entre los gobiernos de Paraguay y de Brasil, que sirvió también para resolver un problema geopolítico en la época, en la década del 60. Había un lugar que estaba sobre el Salto de las Siete Caídas, que los brasileños tenían que era parte de ese territorio de ellos, nosotros entendíamos que era nuestro, y para salvar la situación entonces nos pusimos de acuerdo para hacer una central e inundar todo eso, hacer el embalse en ese lugar. Y así se hizo, y así nació Itaipú. Ajá. El Tratado de Itaipú es un tratado que es considerado una cosa única en el mundo. Está considerado como uno de los mejores tratados binacionales, que tenía una visión muy amplia y que permitió construir la mayor represa hidroeléctrica del mundo en ese entonces. Itaipú tiene 20 máquinas de 700 megavatios cada una, 14.000 megavatios de potencia instalada. Imagínense, Acaraí una máquina tiene 50. Ajá. Con las 4 llegamos a 200. Una máquina de Itaipú tiene 700. Bueno, Itaipú en su momento fue la mayor central hidroeléctrica del mundo. Hoy en día existen una en China y otra en construcción que tiene mayor potencia instalada, pero de generación Itaipú todavía es la mayor del mundo. Okay. En ese mismo año, en diciembre, también se firma otro tratado con Argentina para la creación de Yacyretá. Estas centrales toditas están en la cuenca del río Paraná. El río Paraná, la cuenca del río Paraná es una de las cuencas de mayor capacidad energética mundial. Aguas arriba, hay casi 40 centrales hidroeléctricas en el territorio brasileño, de diversos tamaños. Tamaños medios, pequeños y grandes. Hasta 3.000, aproximadamente hay centrales de 3.000 megavatios aguas arriba. Bueno, nosotros tenemos 3 centrales en la cuenca del Paraná. Acaraí, Itaipú y Yacyretá. Yacyretá tiene 20 máquinas de 160 megavatios cada uno, totalizando 3.200. Entonces ahí vemos la diferencia. Itaipú, una máquina de 700. Yacyretá, 160 una máquina. Acaraí, 50 megavatios. Y sumado todo eso da aproximadamente 8.700 megavatios, que es la energía, que es la potencia instalada de todas estas centrales, que es lo que nosotros disponemos. Bueno, la electricidad, como habíamos iniciado la explicación, es básico, fundamental. Paraguay hoy en día es uno de los pocos países en el mundo que el 100% de su energía es limpia y renovable. Nosotros no quemamos nada para generar electricidad. Toda nuestra energía viene del combustible, que es el agua, que es renovable, ¿verdad? Pero se nos viene un desafío muy grande ahora. ¿Por qué? Porque el crecimiento del consumo o de la demanda va creciendo, y hoy en día la demanda máxima este año, allá por febrero, llegó a 5.130 megavatios. Y si miramos el horizonte de 8.700, con un crecimiento que estamos teniendo en el orden del 10% interanual, en la década del 30, entre 2030 y 2033, van a haber horas donde nuestro consumo ya va a superar nuestra disponibilidad. Wow. Ese es el gran desafío que tenemos. Bueno, con esta introducción arrancamos y me quedo a disposición para las consultas que quieran hacer. ¿Viste cuando te dejan así en suspenso? Sí. Y querés saber cómo continúa. Sí. Cuando esperemos que no ocurra, pero si ocurre, el Paraguay tiene que estar listo. Así mismo. ¿Cómo se está preparando el país para eso? Bueno,
La ANDE es una de las empresas más organizadas que tiene el sector gubernamental. Ujú. La ANDE se caracteriza por tener una planificación que mira a 10 años, que le llama Plan Maestro, y que se actualiza cada 2 años, se actualiza esa planificación. Entonces la ANDE va mirando sus necesidades en términos de transmisión, distribución, y ahora ya estamos mirando en términos de generación. Ujú. Y se estipulan obras, se estipulan montos, y bueno, la ANDE tiene ahora el gran desafío de comenzar a planificar y llevar a los hechos obras que nos permitan enfrentar estos desafíos. Y por supuesto, la principal visión es mantenernos como líderes en energía renovable. Para eso hay que apostar probablemente a la energía solar, que es la que hoy en día está más desarrollada en el mundo, y Paraguay tiene una enorme capacidad de generación solar. Generación eólica, no tenemos muchas posibilidades, somos un país mediterráneo, los vientos medidos hasta hoy día, hasta las alturas que se pudieron medir, no son muy aptos para la generación, ¿verdad? Puede ser mucho más alto, pero eso encarece muchísimo. También, como nuestro vecino Argentina tiene reservas muy importantes de gas, otra de las posibilidades que el viceministerio principalmente de Minas y Energía del Paraguay está buscando es ver la posibilidad de traer esos gasoductos hasta Paraguay y generar electricidad a partir del gas, que se denomina tecnología de ciclo combinado. Utilizan una parte de gas y producen vapor y con eso se hace la electricidad. Es un gran desafío, mucho dinero para invertir y de alguna manera eso hay que comenzar a elaborar y preparar. Pero de última, por decir así, supongamos que no consigamos generar nuestra propia energía. Entonces vamos a tener que comenzar a invertir un poquito el rol que tuvimos hasta hoy día de ser exportador de energía y vamos a convertirnos en importadores. Vamos a tener que traer energía de Argentina, de Brasil y seguramente, y eso sí va a encarecer bastante la tarifa, ¿verdad?, de electricidad. Pero alguna solución vamos a tener. Mira, Paraguay no se va a quedar sin energía, eso les puedo asegurar. Ujú. Ir a, por ejemplo, un gasoducto, Sí. ¿no sería como un retroceso en términos de tecnología, generación de energía limpia y demás? Sí, allí vamos a perder, por decir así, nuestro certificado de energía verde. Ajá. Ahora bien, la ventaja, tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a perder esa calificación de ser un país que genera energía limpia y renovable, pero es la energía más barata. Ajá. Es la más barata y es una energía garantía, o sea, una energía firme. ¿Por qué? Porque él te puede producir 24 horas y es muy parecida con la energía que te produce la hidroelectricidad, que es una energía firme. ¿Cuál es el inconveniente, por ejemplo, con la energía solar? Que es una energía intermitente, Ajá. porque pasan nubes y él baja su generación. Máximo en verano vos podés generar 6 horas o hasta 8 horas dependiendo de qué tipo de generación. En invierno máximo 4 horas. Necesitas grandes bancos de batería para poder sostener eso. Y entonces eso encarece muchísimo. En cambio la térmica de ciclo combinado con gas te da una energía firme, te da una energía de muy buena calidad y hoy en día es una energía relativamente barata. Lo caro realmente va a ser traer ese gas Ujú. hasta Paraguay, pero las centrales son precios razonables. Esa es la ventaja y de repente te puede ayudar
a soportar un tiempo mientras se puede desarrollar otro tipo de energía, porque hay que tener en cuenta también que la tecnología está avanzando muchísimo en términos de energía renovable. La energía solar, hoy en día los precios están bajando. El país que más desarrollo tecnológico tiene sobre este tipo de energía es China. Aunque parezca increíble, ¿verdad? Porque ellos... No, a nosotros no nos sorprende, generalmente hablamos de... Ellos se caracterizaron siempre de generar energía eléctrica quemando todo lo que encontraban, ¿verdad? Y hoy en día ellos exportan esa tecnología y están logrando índices de eficiencia y de costos, y estos costos año a año van bajando. O sea, aquí hay que ganar tiempo de alguna forma, ¿verdad? Mientras la tecnología nos ayuda para ir incorporando sistemas de generación que nos permitan mantener esa calidad de energía renovable que tenemos. Ingeniero, recuerdo que el sábado pasado Nicolás nos había comentado que el gas tiene que tener ciertas características, tiene que ser cierto tipo de gas para que la producción sea la más eficiente posible. No sé si sabes qué tipo de gas tiene la Argentina y cuál es su capacidad de producción de energía. No desconozco, ¿verdad? Realmente no. Pero sé que hay mucha gente que entendía en el tema, que dicen que si traemos el gas hasta Asunción, que es nuestra... Miren, el mayor consumidor de energía eléctrica es Asunción y el Departamento Central. 75% de toda la energía eléctrica que se produce entre Itaipú, Yacyretá y Acaraí se consume en Central. Wow. Ciudad del Este, 11-12%. Encarnación, un 7%. El Chaco no llega a 5%. Esa es la distribución. Entonces, lo ideal sería traer esa central lo más cerca posible de Asunción, para estar lo más cerca posible del centro de generación, y con eso evitar también las inversiones que necesitamos para traer la energía hasta el centro de consumo. Miren, hoy en día nuestra generación está en 300 kilómetros en promedio de Asunción, Acaraí, Ciudad del Este y Yacyretá. Entonces se gasta mucho dinero en las líneas de 220.000, de 500.000 kilovoltios, de 500.000 voltios, para traer esa energía hasta acá. Si vos traes ese gas lo más cercano, es mejor. Y si traes el gas, tenés que usar la mayor cantidad para poder, optimizar los costos. Es más, si llegamos a traer el gas, vamos a tener que replantear y ver la posibilidad de distribuir gas a las casas. No utilizar más el gas butano como utilizamos nosotros en las garrafas. Ajá. Ustedes saben que en Argentina, en Buenos Aires, todo el gas va por cañería. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo más rentable una vez que tenés este gas. Es más, hasta para el transporte público. Es mucho más eficiente y es más limpio el gas, este gas, porque es un gas natural. Entonces, a eso hay que apuntar, y yo entiendo por la primera consulta que me hiciste, Joaquín, que este gas argentino tiene estas características y esa calidad. No es fácil. Escuché que hay una posibilidad de una interconexión entre Argentina y Brasil, y se quiere negociar para que pase por Paraguay, allá hacia el Chaco, y que eso implicaría una inversión de $2.000 millones. Es mucho dinero. Sí. Entonces hay que ver, ¿verdad?, todo eso, quién va a financiar, los recursos de dónde saldrían, si va a salir de la ANDE. Necesariamente eso hay que meter en la tarifa, no hay otra forma. En la ANDE, Claro. su única fuente de ingreso es la tarifa, o si va a traer, o si el gobierno va a invertir. Si vamos a hablar de Itaipú, vemos que Itaipú 1 o 2 años más van a tener gastos sociales, ese dinero que se podía utilizar. Eso también, según el acuerdo que se firmó el año pasado, en el 2024, ya va a terminar. Entonces esos recursos tampoco ya no van a estar disponibles.
Y realmente todo va a pasar por una cuestión que va a ser la especialidad de ustedes. Ajá. Recursos financieros. Por ahí pasa todo. Totalmente. Sí. Mencionábamos los diferentes tratados que firmó el Paraguay con el Brasil, con Argentina, y los antecedentes que tuvieron cada uno de esos acuerdos, ¿verdad? Sí. Recientemente, el año pasado, fue noticia la renegociación del Tratado de Itaipú, y principalmente se pasó el tema mediático a un anexo en específico en particular, que es el anexo C. Sí. Y como siempre, yo creo, en la prensa mucho se desinformó, o mejor dicho, poco se informó respecto de qué realmente es el anexo C, qué realmente tiene dentro. ¿Qué hay detrás de la Exactamente. Bueno, ustedes sabían que el anexo C son 3 hojitas. 3 Ok. hojas nomás. ¿Qué hay dentro del anexo C? En el anexo C se establecen las condiciones para estipular la tarifa. Y la tarifa de Itaipú tiene unos 5 conceptos, ¿verdad? Gasto de explotación, compensación para la ANDE y para la Electrobras antes la Electrobras ahora se llama EMPAR porque se privatizó. Se le da en partes iguales a la ANDE y a la EMPAR por la administración o fiscalización. Se le da utilidades por el capital inicial de $100 millones que colocaron ambos países en su momento. Después está el beneficio por los royalties, que es la cantidad de energía eléctrica que se produce con el agua, ¿verdad? Esos son 4, ¿verdad? Esos son los conceptos, y ahí se establece en el anexo C la formulita, cómo se calcula estos beneficios, ¿verdad? Y las condiciones de cómo se entrega la energía a cada país, ¿verdad? Bueno, eso está en el tratado. Cuando se firmó, se colocó dentro del anexo C, en la última parte del anexo C, de que eso sería revisado, dice el término, dice revisado a los 50 años del tratado. Y eso venció en el 2023. Justo asumió el gobierno nuevo y ahí vencía. Entonces a partir de ahí podría ser revisado. Si uno entra en el diccionario y ve revisado, dice, bueno, revisar, volver a mirar, corregir, arreglar, y bueno. Pero los dos países tienen que estar de acuerdo. Eso le habilita a que los dos países comiencen a mirar. Por supuesto que el tratado, desde sus inicios, fue modificado a través de notas reversales, que es lo que se establecen para los tratados binacionales. Las notas reversales son notas que se intercambian las altas partes, que se denominan las cancillerías, previo acuerdo, y las notas reversales sí o sí tienen que ser consideradas y aprobadas en los parlamentos, en el Senado y en diputados de cada país. Y finalmente los gobiernos, o el ejecutivo de cada gobierno, lo ratifica. Entonces, hay muchas notas reversales que a través del tiempo se fueron agregando al tratado. Y eso ya pasa a ser parte del tratado. Ya. Lo que para el anexo C, ¿por qué a Paraguay tanto le interesaba el anexo C? Yo le decía interesaba porque hoy en día medio que ya realmente perdimos el tiempo y perdimos la oportunidad. ¿Por qué nos interesaba? Porque Brasil prácticamente hasta el 2023, cuando llegó la fecha, Brasil llevaba el 80% de la potencia garantizada que genera Itaipú. Y Paraguay lleva 20%. Entonces, si nosotros entrábamos a revisar y a negociar, por ejemplo, las regalías por la generación, o llamados royalties. Los royalties sale de todo lo que se genera electricidad, se multiplica por un valor en dólar y entra en una bolsa. Y al terminar nos dividimos en partes iguales. Ustedes que son futuros economistas. Si vos llevaste 80% del producto, yo llevé 20%.
pero la ganancia nos repartimos en partes iguales. ¿Quién es el que sale ganando? El que llevó menos. Por la inequidad, Brasil iba a aportar más y llevar menos. Paraguay iba a aportar menos y llevar más. Entonces, nos interesaba. Hoy en día, por ejemplo, por tener una idea, ¿qué es lo que recibe Paraguay de Argentina? En términos de royalties, en el orden de los 250 millones de dólares. Paraguay también recibe un beneficio por la cesión de energía, esa energía que nosotros no utilizamos. Sí. Brasil paga una compensación. Entonces eso aproximadamente también unos 180 millones de dólares Ok. recibe Paraguay. Pero por supuesto eso va a ir bajando año a año en la medida que Brasil vaya aumentando. Y la ANDE por utilidades y por supervisión, que son los dos beneficios que reciben, en torno a los 50 millones de dólares anuales. 50 recibe, y eso es en parte igual, en par y ANDE. Los royalties en parte iguales. La cesión solamente recibe Paraguay. Ujú. Bueno, ¿cuál era la estrategia? ¿Qué es lo que nosotros, Paraguay pretendía? Paraguay pretendía hacer una revisión y aumentar los royalties. Duplicar, íbamos a recibir 600, 700 millones. Ellos iban a aportar mucho más, nosotros mucho menos, y unos años por lo menos íbamos a tener mayores ingresos. Y ya que estamos, podíamos también avanzar en el costo de la cesión de energía, ¿verdad? Que es un valor mínimo el que pagan hoy en día. Y podíamos aumentar y nosotros podíamos terminar recibiendo mayores beneficios. Para Brasil, la revisión del anexo C no tiene ya ninguna importancia. Ok. Porque ellos, así como está, a ellos les conviene. El status quo le conviene a Brasil. El status quo nos perjudica. ¿Quiénes eran los más interesados? Paraguay. Cada día que pasa, plata que perdemos por no haber avanzado en la revisión del anexo C. Probablemente hoy en día la revisión del anexo C ya tengamos que darlo con otra mirada, ya no con la mirada de recibir beneficios por los royalties, porque nuestro consumo va aumentando. Cuando los dos consumamos igual, que ya falta poco, Ujú. entonces si aumenta para uno, aumenta para el otro y nos repartimos igual, o sea que suma cero. Ya. Entonces de allí que venía el interés. Y en el 2024 lo que se acordó en verdad no tiene una relación directa con el anexo C. Lo que se acordó en el 2024, si mal no recuerdo, en abril del 2024, se acordó la tarifa que se iba a cobrar 2024, 25, 26, porque la tarifa antes, ¿verdad? Se acordó una tarifa menor y a Paraguay le interesaba que suba esa tarifa para que la diferencia vaya a una bolsa que le llamamos gastos sociales, nos repartamos en partes iguales. Por supuesto, como ellos llevan más, van a pagar más, nosotros menos, pero al final sacamos mayor beneficio. Y bueno, lo que Paraguay obtuvo fue ese beneficio por 3 años, pasar de 400 a 650 millones de dólares anuales en gastos sociales, es lo que el gobierno informó, ¿verdad? Ujú. Eso supuestamente se iba a destinar a 6 rubros diferentes: infraestructura en caminos, escuela, salud, Sí. educación, una buena parte para la ANDE que no se hizo, Ujú. pero ese acuerdo le trajo un perjuicio a la ANDE porque la tarifa aumentó y ANDE tuvo que pagar más. Por otro lado, se estableció que los gastos sociales iban indefectiblemente a desaparecer a finales de 2026. A partir de 2027, la tarifa va a tener que, el cálculo hacerse exactamente como está el anexo C. ¿A quién le conviene? A Brasil. Claro, la tarifa va a bajar, pero Paraguay va a perder una serie de beneficios que están detrás de este acuerdo. Y si no negociamos una revisión del anexo C antes que finalice este acuerdo, podemos salir perjudicados. Entonces, realmente el reloj de arena ya se dio la vuelta, Ujú. el tiempo corre. En ese acuerdo se estableció
que a los 6 meses se tenía que firmar revisar la anexo C. Luego eso se transfirió, venció el mes pasado. Paraguay suspendió las negociaciones por la sospecha de que nos estaban espiando. Pero realmente muchos de los que acompañamos este tema consideramos de que no fue buena la estrategia de Paraguay de suspender. No nos conviene a nosotros. A ellos les conviene. A nosotros de ninguna manera. Buscar la forma de otra forma de exigir que se aclare, que eso se deje de lado, pero no podíamos romper esa negociación, pararla. Como ahora mismo la revisión de la negociación está suspendida sin saber cuándo se va a revisar de nuevo o en qué momento van a volver a sentarse. Desconocemos qué tipo de acciones Paraguay pretende realizar con su par Brasil para salvar esta situación que a todas luces a nosotros nos perjudica. Claro. Cuando salió este tema del espionaje, fue un problemón diplomático y en Cancillería fue un desastre. Sí. Ahora, yo me pregunto, cuando se habla de estos acuerdos, las negociaciones, el equipo negociador que compone cada país para revisar los acuerdos, ¿es técnico, es diplomático, es político? ¿Cómo se da? Porque obviamente en términos técnicos, como bien explicabas, fuimos perjudicados por la decisión que tomamos de forma diplomática. Sí. Y mira, realmente y lastimosamente no trasciende la hoja de ruta que tienen los negociadores paraguayos. No sabemos realmente cuál es la posición y cuál va a ser qué es lo que están conversando en la mesa. Eso no trascendió hasta ahora. Entonces desconocemos. Sí sabemos qué es lo que nos conviene por lo que está dentro del tratado y todo. Y sabemos que en una negociación siempre hay lo que se llama el tome y daca, ¿verdad? Sí. Yo te doy y vos me das. Entonces desconocemos. Sí, en estas negociaciones hay un aspecto político, hay un aspecto técnico y un aspecto de visión de país que se tiene que tener. Okay. No puede solamente mirar una parte. Nuestra relación con Brasil es muy amplio. Nosotros no solamente tenemos Itaipú con ellos, tenemos una frontera, tenemos puentes, tenemos mercado, somos parte del Mercosur. Sí. Ellos son la 10ª economía del mundo. Sí. Nosotros estamos más del 50. Hay una diferencia en población, en Producto Interno Bruto, enorme. No es fácil negociar con un gigante. Y bueno, hay muchos aspectos que engloban y que hay que mirar de esa óptica también. No es que vos te vas y negociar, vos tenés un almacén y te sentás con un almacén a negociar. No. Vos sos un almacén y te vas a ir a negociar con el mayor supermercado atacadista de la región, ¿verdad? Ajá. Entonces no es fácil. Pero y implica mucha responsabilidad y por eso todas las cosas mucho patriotismo. Mucho patriotismo porque tuvimos experiencias anteriores con el acta bilateral en el 2019 donde nuestros negociadores prácticamente concedieron muchos de los pedidos de los brasileños a cambio de absolutamente nada para Paraguay. Y se va a generar un perjuicio enorme para los intereses paraguayos. Y eso generó una crisis política que casi le costó el juicio político al gobierno paraguayo. 7 ministros renunciaron. Le sacudió al gobierno brasileño, también tuvo su repercusión en el Brasil. Y bueno, esos son errores que no podemos volver a cometer. Porque Itaipú, tengan en cuenta, está muy metido dentro de la mente del paraguayo. Itaipú es causa nacional. Sí. Si el gobierno se va y negocia mal, y llegamos a descubrir que realmente no obtuvimos ningún beneficio
detrás de tanta esperanza que todos nos hicimos, y eso puede generar una crisis política enorme para él. Entonces, es una cuestión de mucha responsabilidad, un tema muy delicado. Claro. Cuando hablamos en economía de uno de los aspectos políticos que más puede llegar a perjudicar a una economía es la inestabilidad política. Sí. Siempre. Entonces, cuando escuchamos reclamos en opositores, obviamente en un sentido político son más que al lugar, o sea, tienen todo el derecho de hacerlo. De ahí a hacer algo antidemocrático hay un paso muy grande y es ahí donde apeligra siempre una economía, porque la estabilidad política también debería ser una, una causa nacional, entender que si un gobierno fue electo, ese es el gobierno y listo. Entonces, Sí, la mismo. crisis política que puede llegar a generar una mala negociación de este tipo de acuerdos bilaterales con Brasil, también con Argentina, Sí. siempre es peligroso y siempre hay que tener mucha cautela cuando se informa al respecto. Por eso decía, el papel de la prensa en nuestro país, a diferencia de otros países de la región, todavía es demasiado importante en el pensamiento colectivo. Todavía la prensa pesa muchísimo en la opinión pública. Los medios tradicionales. vendrían a ser. Exactamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla y se informa de estos temas. Porque así como el gobierno de repente puede equivocarse a la hora de las negociaciones, un mal discurso público también te puede meter en problemas aunque hayas negociado bien. El problema ahí es, tenemos que entender también que el discurso público generalmente también tiene sus razones detrás. Claro, Todos totalmente. tienen Intereses. sus intereses, exactamente. Y miren, yo coincido totalmente con tu óptica, Fabricio, Joaquín, coincido. Nosotros necesitamos estabilidad para crecer. Somos una economía todavía en desarrollo. Conseguimos una certificación muy importante, pero necesitamos otras. Tenemos riquezas enormes detrás de nuestro país. Nosotros estamos en condiciones de generar alimento para 100 millones de habitantes por la riqueza que hay detrás de nuestra agricultura, que todavía no está toda desarrollada. Agua, nos sobra agua. Somos Sí. uno de los pocos países que el agua va a ser un problema en poco tiempo. A nosotros nos sobra agua. Tenemos el bono demográfico de la mano de obra joven, como ustedes. Tenemos muchas posibilidades de que este país dé un salto económico enorme. Y está visto que en nuestra historia las guerras de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco, nos frenaron enormemente. Ujú. Tuvimos guerras civiles, mucha inestabilidad política anterior. Exactamente. Luego, con la aparición de la era democrática, post-Stroessner, intentos de golpe de Estado, inestabilidades políticas del gobierno anterior después del acta bilateral, casi tuvieron, bueno, en el gobierno de Lugo que se le hizo un juicio político, Sí. donde independientemente, yo no voy a entrar en la parte política ni discutir si se hizo bien o si se hizo mal, pero le perjudicó enormemente al país. Esa inestabilidad que sufrió el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez nos perjudicó enormemente. Además, después tuvimos la pandemia. Ujú. Y bueno, y este gobierno tiene una responsabilidad porque ellos agarraron esa bandera. La bandera más importante para este gobierno cuando hicieron su campaña fue sobre Itipu. Ujú. Y hasta ahora poco o nada se logró. Ujú. ¿Y cuál es para mí la gran deficiencia que tienen? Es que no se informa nada, no sabemos, Ujú. la población no sabe. Y es muy peligroso, porque así como ustedes dijeron, si después la información viene y no nos gusta, y esto se va a incendiar. Además, hay muchas cuestiones que a la gente le molesta. El tema de los gastos sociales. No hay una rendición de cuentas
en qué se está gastando, cómo se está gastando. No hay control. Como ese dinero no pasa por, digamos, por el presupuesto general de gasto, la Contraloría no puede controlar. Claro. Entonces no sabemos si esa plata se está usando bien. De repente vemos unos pupitres que se compraron a 5 veces el precio de un pupitre normal, ¿verdad? Y llama la atención, ¿verdad? Porque eso ya es muy alevoso. Yo les cuento que si uno entra en la página web de Itaipú Brasilero de Brasil, ahí están todas las obras. El detalle uno puede mirar. Si uno entra en los gastos sociales del Paraguay, no tenemos información. Esa desinformación es muy peligrosa. Claro. La negociación del anexo C, si no se informa y no se avanza, va a generar mucha crispación. Ujú. Si se avanza y se negocia sin beneficio para Paraguay, va a ser una bomba. Y mientras más secretismo tengan, peor. Entonces, lo que siempre reclamamos la gente que estamos en el sector energético, que conocemos este tema, es que se cuente qué es lo que se está haciendo. Acá no hay ningún secreto. Miren, esta es una negociación donde yo tengo un secreto enorme y el otro también, y vamos sentando a la mesa y vamos a empezar a jugar tipo truco, ¿verdad? Sin contarnos qué es lo que tenemos. Ujú. Los brasileños saben todas nuestras cartas, ellos saben. Y nosotros sabemos también todas las cartas de ellos. Es cuestión de bajar sobre la mesa y mirar sobre el espectro general, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Reclamarle a ellos también una compensación histórica. Ellos se beneficiaron con el 92%, 95% de toda la energía que generó Itaipú. Hasta hoy ellos llevaron. Nosotros solo el 5%. Industrializaron el sur de Brasil. El mayor Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Están ahí. Sí, 10ª economía del mundo. sí. Entonces, alguna compensación, ¿verdad?, histórica deberíamos de tener, ¿verdad? Ya que ellos, prácticamente Itaipú trabajó para ellos, que podemos nosotros también recibir en compensación. Hay cuestiones, inclusive, que ahora yo estoy mirando en forma diferente y digo, bueno, mira, dentro de 5 años nosotros vamos a necesitar energía. Tal vez ya no podemos entrar dentro del aspecto de aumentar los royalties y compensaciones, porque ya es muy poco lo que vamos a recibir. Tal vez es hora de sentarnos con ellos y decir, mira, yo dentro de 5 años quiero entrar en tu mercado y comprar energía como compra cualquier comercializador brasileño. Yo ahora puedo entrar a su mercado y comprar, pero voy a comprar como un país, como un tercer país, y ahí me aplican una cantidad de aranceles. Y la energía llega carísima a llegar acá. Si ellos me permiten entrar como un comercializador brasileño, voy a comprar al precio que ellos compran y voy a poder traer esa energía. Y con eso yo puedo empujar un poquito más adelante las horas que necesito para sostener nuestro sistema, por ejemplo, ¿verdad? Comenzar a mirar un poco diferente, porque a cada día que pasa, el escenario cambia. Claro. El escenario de un año atrás ya cambió totalmente. Esa es la situación que estamos. Totalmente. Y justamente mencionabas la historia de la Triple Alianza, los conflictos que Paraguay tuvo, la guerra civil. Vamos a estar hablando próximamente con un historiador que va a venir a abordar lo que fue la historia económica del Paraguay. Muy interesante. Y para que podamos entender cómo siempre fue la mirada que tuvo el gobierno paraguayo que estuvo de turno, el paraguayo común, y que podamos aprender para cambiar y tener una mirada que mira hacia el futuro y no hacia atrás. Así mismo. Porque Paraguay necesita, obviamente, seguir desarrollándose. No podemos conformarnos con lo que tenemos hasta ahora. Mencionabas el grado de inversión. El grado de inversión es un punto de partida. Es un punto de partida. No es un punto de llegada. No. Entonces, es muy importante, yo creo, que las generaciones futuras, como Álvaro, como Joaquín y yo, entendamos que lo que se hizo hasta ahora es perfecto, está muy bien, se aplaude, pero a partir de ahí nosotros empezamos. Nosotros no podemos conformarnos con lo que ya hay. Y el gobierno actual debería también tener esa mirada de decir qué podemos cambiar de la mirada que Paraguay siempre tuvo. Como siempre nos sentamos a la mesa a negociar con No solo eso,
cambian, como estábamos hablando, cambian nuestras necesidades, Ujú. cambia el horizonte a futuro. Hay problemas que tenemos que enfrentar y no podemos enfrentar los problemas a futuro sentándonos y haciendo las cosas como siempre hicimos. Claro, El dinamismo del cambio es enorme y la generación de ustedes está enfrentando cambios que generan paradigmas que implican adaptarse. La inteligencia artificial va a cambiar totalmente la forma de mirar, fabricar cualquier producto, desarrollo de servicios. Hay países que venden solamente servicios, ajá, ¿verdad? Y están, mira, Taiwán es un ejemplo, ¿verdad? Y ellos dan un, ¿cómo se dice? Tienen otra mirada. Y yo creo que Paraguay, especialmente los jóvenes, tienen que comenzar a apuntar a eso. Paraguay tiene un potencial enorme. Ustedes saben que nosotros tenemos la tercera mayor flota mundial a nivel de hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná, que es una de las más largas. Nosotros tenemos la tercera, perdemos con Estados Unidos y China. Tenemos. Si se llega a hacer, se llega a resolver el problema que tenemos ahí en el embalse de Itaipú y colocar el canal vamos a acceder a la hidrovía de Brasil, del Paraná, podemos traer soja. Mercados enormes se nos pueden abrir. Y como le dije, todos los otros productos que tenemos. Y miren, en algún momento Paraguay, yo le iba a decir una cosa, Paraguay tenía tren. ¿Ah? Fuimos uno de los primeros, no fuimos el primero, fue uno de los primeros países americanos que tuvimos tren. Nosotros teníamos tranvía eléctrico, para que sepan, hasta la década del 80. Teníamos transporte eléctrico. Mira, yo soy luqueño. De Luque nosotros salíamos de tren hasta el centro de Asunción. En el centro de Asunción agarramos tranvía en electricidad para irnos a cualquier lado. Y teníamos también el transporte público de ómnibus. Todas esas opciones. Aquí Paraguay ya tuvo su momento de mucho desarrollo también, más anteriores, inclusive, que remontarse a la época de Rodríguez de Francia. Y con el tiempo, con todos los problemas que tuvimos, es que nos frenamos un poquitito. Pero yo creo que la capacidad que tiene el paraguayo de adaptarse. Al paraguayo, mira, vos le pones reglas y él te va a cumplir. Él cruza Foz de Iguazú y él ya tira la basura donde tiene que tirar, respeta todas las normas, todo. ¿Por qué? Porque allí le van a aplicar multas si él no hace. Acá nosotros no respetamos nada. Yo hace 2 meses en Singapur. He visto el mundo del futuro, he visto en Singapur. Singapur es un país que no tiene 5 millones de habitantes. Su tamaño es 3-4 veces la ciudad de Luque. Su tamaño. ¿Cuál es la ventaja? Ellos hasta la década en el año 1959 se independizaron. Hacían parte ahí de Malasia, Tailandia. Con Inglaterra era el que les colonizó. Se independizaron. País pobre. Subió un gobierno duro, con una visión bien clara. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Lo primero que hicieron fue combatir el cáncer que tienen todos los países que nosotros tenemos también acá, que es los gobernantes que meten la mano en la lata, como se dice, ¿verdad? Ellos combatieron eso, pusieron reglas estrictas. Ellos conviven perfectamente con la naturaleza, todos sus edificios con árboles y plantas, pero tuvieron la suerte de estar en un lugar estratégico. Toda la salida de los puertos de China pasan por allí. Tienen la mayor logística de transporte marítimo. Allá en el canal de Panamá, ellos suben y bajan todo un barco, creo que en 2-3 días. En Singapur lo hacen en 6 horas con la tecnología, porque manejan una tecnología impresionante. Otra ventaja que ellos tienen, toditos hablan mandarín e inglés. Toditos.
Entonces, y habilitaron bancos. La plata del mundo se mueve allí. Son el tercer país que más dinero gana per cápita. Son todos millonarios. Ahí no hay otra clase. Millonario y rico, ¿verdad? La infraestructura de la ciudad es impresionante. En transporte de todo tipo. Educación de primer nivel. Salud de primer nivel. Estábamos nosotros con un grupo de amigos. Y a uno de ellos yo le pregunté, che, ¿será que nosotros alguna vez vamos a ver esto en Paraguay? Y él me dijo, mira Fabián, me dice, yo creo que ni nuestros nietos en Paraguay no vamos a llegar a esto. Están demasiado avanzados. Pero yo digo, pero ¿por qué no podemos nosotros intentar apuntar? Y algo por lo menos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas de esas características. Somos un país pequeño, no somos muchos. Tenemos una cultura que nos une, que es el guaraní y otras cuestiones. Nosotros no tenemos problemas internos grandes. Y eso sí, hay que combatir todo lo que sea ilegal. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Yo creo que el día que podamos hacer eso y que el narcotráfico pare y se combata todo lo que se está haciendo mal, vamos a dar un gran salto. Y volviendo a nuestro tema energético, el desafío hoy más grande que tiene nuestro país es apuntar a nuevas fuentes de generación para que especialmente la generación de ustedes no se vean frenados por la falta de energía. Si no hay energía, no hay desarrollo. Así mismo. Qué impresionante fue escucharte, ingeniero. La verdad que fue de muchísimo aprendizaje y salió un programa buenísimo. Vamos a estar compartiendo con los compañeros de la facultad todo lo que aprendimos en redes también, porque es demasiado importante que en Paraguay empecemos a escuchar de verdad a las personas que están capacitadas para hablar de estos temas. Demasiado se le escucha a gente que realmente no debería ser escuchada, porque es cierto, todos pueden opinar, pero no todas las opiniones valen lo mismo. El que está capacitado es la persona autorizada para hablar de estos temas, ¿verdad? Y bueno, yo le agradezco a Joaquín, Fabricio, Álvaro la invitación, ¿verdad? Es un placer y siempre que podamos venir, vamos a venir a colaborar. No me creo ningún especialista, simplemente una persona que trabajó mucho en esto. Y bueno, y comparto un poquito lo que aprendí con tanto tiempo. Yo les cuento que yo entré en la ANDE como ingeniero y ocupé todos los cargos de muy abajo y llegué bien, llegué a inclusive internar varias veces la presidencia de la ANDE, ¿verdad? Y eso me permite hoy en día tener una visión bastante amplia. Y con mucho gusto y me encanta compartir mi experiencia, especialmente con la gente joven, porque yo creo que ahí hay que apuntar y ustedes son la reserva que tiene nuestro país para generar el cambio. Yo creo que los de mi generación ya cometimos demasiados errores y tenemos que dar espacio a la gente joven que venga a resolver el tema país. Y le deseo mucho éxito y muchísimas gracias. Y le felicito por este espacio, ¿verdad? Porque no es fácil. Sé que son voluntarios que están seguramente dejando hacer no sé cuántas actividades para venir. Pero esto es construir el país. Esto es hacer patria. Felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para redondear un poco, muchísimas gracias, ingeniero. Realmente hay muchos desafíos. Y creo que nuestra generación, la generación joven, los jóvenes de hoy en día, tienen cada vez una mentalidad diferente, tienen una mentalidad de querer realmente aplicar los cambios necesarios para construir el Paraguay que queremos realmente. Así es. Cada vez entre los jóvenes hablamos mucho de qué se necesita hacer, de cómo hay que hacerlo, y creo que ahora, cada vez que crecemos más y que tenemos cada vez más la oportunidad de empezar a ocupar los cargos que hacen la diferencia, creo que tenemos que traducir nuestras palabras a obras. Así es. Y realmente construir un Paraguay donde tengamos la energía, volviendo un poco al tema, tengamos la energía para poder desarrollarnos. Fue un programa excelente. Álvaro, para finalizar. Felicitarlo otra vez a Fabricio y a Joaquín por recibirnos y por el trabajo también. Se nota que es un trabajo grande. Estuve en contacto con Fabri en la semana y me estoy mostrando, le mostré ahora a mi papá a la mañana las preguntas que tenían y se quedó sorprendido, ¿verdad? Dije así que de repente... Ya fui a varios programas y los periodistas
no tienen ni idea, no tenían ni idea de qué preguntarme y ahora veo que ustedes tenían unas preguntas que yo dije, a la pucha, esto, ahí está, todo lo que está, para entender el sector eléctrico, es simplemente seguir esa guía, les cuento. Ujú. Así que felicitarles de verdad de corazón y qué feliz me pone que estemos, ¿verdad? Porque así como dijeron, esto es hacer patria y formarnos, ¿verdad? Porque aún no somos profesionales, pero estamos tomando nuestro tiempo y trabajando por mejorarnos y salir adelante. Así que eso, gracias chicos. Eso fue todo, muchísimas gracias y nos estamos viendo el programa que viene.